Dijeron que nunca acertaría el tiro. Desde casi 9 kilómetros más allá del alcance máximo, la teniente Tabanis observó el convoy enemigo cruzar el puente del valle a través de su mira telescópica. De vuelta al mando, los oficiales rieron cuando pidió permiso para disparar. Su posición era simbólica, pensaron, una forma de mantener a la hija del legendario general fuera del camino. Pero cuando su único proyectil trazó un arco en el cielo, sus risas se apagaron. El puente se derrumbó bajo los vehículos que iban en cabeza, lanzándolos a toda velocidad hacia el desfiladero. Hay cosas que no se pueden medir con estándares convencionales. Hay talentos que no se pueden ignorar. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia de brillantez desconocida te conmovió, considera suscribirte para recibir más relatos de momentos extraordinarios que lo cambiaron todo. El viento en la cresta del Karakorum atravesó la chaqueta de la teniente Sorrel Tabanis mientras se arrodillaba junto a su obús camuflado M777. El amanecer pintó las montañas de intensos naranjas y profundas sombras, revelando el vasto vacío que rodeaba su posición. Estaba completamente sola, tal como lo había previsto el mando. Con unos prismáticos de alta potencia, Sorrel estudió el puente del valle 8 kilómetros más abajo, anotando en un diario de campo lleno de complejas ecuaciones y análisis de patrones de viento. Su aliento se empañó en el frío aire matutino mientras consultaba su medidor meteorológico por tercera vez en 10 minutos. Tabanis, ¿informe de situación? Hizo crujir su auricular. Posición de observador establecida, señor. Línea de visión despejada hacia la zona objetivo. Variables de viento actuales registradas y compensadas, respondió con una voz profesionalmente neutral a pesar de la tensión subyacente. La voz del coronel Brille Arrow transmitía una impaciencia apenas disimulada. Recuerde sus órdenes, teniente. Está ahí para observar e informar. Nada más. Entendido, señor. Lo que no se dijo flotaba en el aire entre ellos. La habían situado deliberadamente fuera del alcance efectivo de tiro, un insulto calculado disfrazado de ubicación estratégica, demasiado lejos para tener algún efecto, demasiado lejos para interferir. Mientras Sorrel calibraba su visor, los recuerdos afloraron sin que nadie se los pidiera. El campo de entrenamiento de artillería de Fort Sill. 20 reclutas se alinearon en puestos de tiro, y ella acertaba constantemente a blancos que otros no alcanzaban. Las expresiones de desconcierto de los instructores. Los susurros. Un disparo afortunado. Una casualidad. Intentando hacer honor al nombre de papá. Sorrel dejó de lado los recuerdos y se concentró en su equipo. El obús era un modelo antiguo, carecía de los sistemas de puntería digital asignados a los equipos principales. Otro sutil mensaje del mando. Su radio crepitaba con información operativa. Inteligencia confirmaba que un convoy enemigo con códigos de lanzamiento nuclear confiscados cruzaría el valle en aproximadamente 6 horas. El equipo principal de ataque, el verdadero equipo, como había señalado con insistencia el mayor Kiernan durante la sesión informativa, se estaba posicionando a distancia operativa estándar. Sorrel abrió su diario de campo para hacer nuevos cálculos. Y, sin darse cuenta, reveló una fotografía escondida entre las páginas, ella misma de pie junto a un hombre mayor con uniforme de gala y insignias de artillería. El general Malcolm Tabanis, su padre, el legendario artillero que había reescrito los protocolos de puntería para la guerra moderna, el hombre de cuya sombra nunca podría escapar. Pasó el dedo brevemente sobre su imagen antes de volver al trabajo. El convoy pasaría por debajo de su posición en 6 horas, y a pesar de sus órdenes, a pesar de su aislamiento, a pesar de todo lo que creían sobre sus limitaciones, Sorrel Tabanis estaría lista. Porque había heredado más que solo el nombre de su padre. Había heredado su don. Sorrel pasó la siguiente hora registrando meticulosamente los datos atmosféricos. La topografía única del valle creaba patrones de viento que las computadoras de puntería estándar tenían dificultades para representar, pero su padre le había enseñado a interpretar el terreno como un ser vivo,
a sentir cómo las corrientes de aire se movían por los pasos de montaña y se retorcían en los acantilados. La artillería es poesía, no maquinaria, le había dicho una vez, mientras le enseñaba a calcular trayectorias que desafiaban la balística convencional. Cualquiera puede disparar un proyectil, pocos pueden hacerlo cantar. Ajustó su medidor meteorológico y frunció el ceño al leer la lectura. Un sistema de baja presión se acercaba más rápido de lo previsto, lo que afectaría significativamente la puntería a larga distancia. Tomó nota en su diario y luego buscó su radio. Comando. Observador Tavanis informando. El tiempo cambió en la zona objetivo. La presión barométrica descendió. Los patrones de viento se alteraron. Tras un momento, el coronel Arrow respondió con una condescendencia apenas disimulada. Tomado, teniente. El equipo principal cuenta con sensores atmosféricos de última generación. Se ajustarán en consecuencia. Sorrell se contuvo. El equipo principal estaba posicionado en la cresta opuesta, donde las corrientes de aire se comportaban de forma completamente distinta. Sus lecturas serían inútiles para apuntar con precisión al puente, pero discutir solo reforzaría su opinión de que era difícil y demasiado confiada. En cambio, continuó con sus cálculos, desarrollando múltiples soluciones de objetivos basadas en diversos escenarios posibles. Si el convoy llegaba antes de lo previsto, si el tiempo cambiaba drásticamente, si era necesario destruir el puente en lugar de solo los vehículos, cada posibilidad requería ecuaciones y ajustes diferentes. El sol ascendía, disipando la niebla matutina y revelando la majestuosidad de la cordillera del Karakorum, que se extendía en todas direcciones. Desde su posición aislada, Sorrell podía ver a kilómetros de distancia la visibilidad con la que soñaban los oficiales de artillería. No pasó inadvertida para ella la ironía de que le hubieran dado la posición estratégica perfecta precisamente porque nadie creía que pudiera usarla eficazmente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el pitido de su teléfono satelital, una línea directa segura, independiente de la red de radio táctica. Muy poca gente tenía ese número. Respondió con cautela: Tavanis, veo que te han exiliado otra vez. La voz era femenina, divertida, familiar. La capitana Alara Drost, una de las pocas oficiales que había tratado a Sorrell como una colega en lugar de una curiosidad. Solo cumplo con mi deber, capitana, respondió Sorrell con cautela, consciente de que incluso las líneas seguras a veces podían ser monitoreadas. Por supuesto, dijo Alara, comprendiendo de inmediato. Solo quería informarle de que nuestros amigos de inteligencia creen que el convoy podría ir adelantado. Los canales oficiales siguen diciendo 6 horas, pero mis fuentes sugieren que podría ser la mitad. Sorrell frunció el ceño. Esa es una gran discrepancia. El tiempo está alterando su vigilancia, pero pensé que debería saberlo, ya que es usted quien tiene los ojos puestos en el objetivo. Se lo agradezco. Y Sorrell, añadió Alara, suavizando el tono, tu padre estaría orgulloso. Pase lo que pase hoy. La comunicación se cortó antes de que Sorrell pudiera responder. Guardó el teléfono y volvió a sus cálculos con renovada urgencia. Si la información de Alara era correcta, el margen de tiempo era mucho menor de lo que creía el mando. Ajustó la mira de nuevo, explorando la entrada oriental al valle. Nada todavía, pero la carretera serpenteaba a través de las montañas durante kilómetros antes de hacerse visible desde su posición. El convoy podría estar mucho más cerca de lo que nadie creía. Sorrell comprobó su munición. El procedimiento estándar para un puesto de observación asignaba solo 2 proyectiles, suficientes para la señalización de emergencia, pero no para un combate real. Otro recordatorio de la poca fe que el mando tenía en sus habilidades. 2 proyectiles. Uno para adaptarse a las condiciones reales. Uno para dar en el blanco. Sería suficiente. Tenía que serlo. Volvió a su diario de campo, pasando la fotografía de su padre por las páginas que contenían sus notas manuscritas sobre disparos de largo alcance.
La doctrina de artillería convencional sostenía que el obús M777 tenía un alcance efectivo máximo de aproximadamente 30 kilómetros. Su padre había alcanzado consistentemente los 35 kilómetros durante las pruebas de campo antes de que sus teorías fueran descartadas como anomalías estadísticas por la artillería. El puente estaba a 38,7 kilómetros de su posición. Sorrell estudió las ecuaciones de su padre, anotando dónde se había desviado de los cálculos balísticos estándar. Las computadoras de puntería militares usaban modelos simplificados que funcionaban bien dentro de los parámetros establecidos, pero fallaban a distancias extremas. Su padre había desarrollado fórmulas más complejas que tenían en cuenta la curvatura de la Tierra, las mínimas variaciones atmosféricas y los cambios en la aerodinámica de los proyectiles al acercarse a los límites de su trayectoria. Ella comenzó a adaptar sus ecuaciones a las condiciones actuales, realizando los cálculos 2 veces para confirmar sus resultados. Según sus cálculos, alcanzar el puente era posible, pero requeriría una precisión sin margen de error. Una repentina ráfaga de viento sacudió su posición, haciendo vibrar el equipo suelto. Sorrell miró su medidor meteorológico y vio que la presión barométrica descendía aún más rápido de lo previsto. La tormenta se estaba acelerando, lo que solo complicaría las cosas si el convoy llegaba antes de tiempo. Se ajustó los auriculares de comunicación y miró la hora. Quedaban 5 horas para la llegada oficial prevista del convoy, pero si la información de Alara era correcta, podría ser mucho antes. Sorrell volvió a centrar su atención en el valle, preparándose para la espera, calculando y recalculando mentalmente las trayectorias a medida que las condiciones atmosféricas seguían cambiando. A su alrededor, las montañas permanecían silenciosas, antiguos testigos de la invisible batalla de voluntades que se libraba entre una teniente solitaria y la estructura de mando que la había subestimado. A lo lejos, se acumulaban nubarrones, oscuros y cargados de promesas. Al mediodía, el sol brillaba con fuerza contra las montañas, creando distorsiones térmicas que desafiarían incluso a los sistemas de puntería más sofisticados. Sorrell se secó el sudor de la frente mientras ajustaba sus cálculos, teniendo en cuenta las cambiantes condiciones atmosféricas. Su radio estalló repentinamente con un parloteo urgente. Avisen a todas las unidades. Convoy objetivo avistado aproximándose a la entrada del Valle Oriental. Tiempo estimado de llegada al cruce del puente, aproximadamente 15 minutos. Equipo de ataque principal, confirmen la preparación. El corazón de Sorrell latía con fuerza mientras ajustaba rápidamente su mira. A través de la vista ampliada, confirmó, una línea de vehículos blindados se acercaba al valle, moviéndose significativamente más rápido de lo que inteligencia había predicho. El convoy cruzaría el puente en minutos, no en horas. En el centro de mando, el coronel Arrow golpeó con el puño la pantalla táctica. ¿Dónde demonios está nuestro equipo de ataque? Sigue en ruta, señor, respondió un oficial de comunicaciones. Dificultades inesperadas del terreno. Tiempo estimado de llegada, 28 minutos. El convoy ya se habrá ido, gruñó el mayor Laszlo Kiernan, inclinado sobre la pantalla. ¿Qué pasa con nuestros otros activos? La mirada de Arrow se dirigió al indicador parpadeante que mostraba la posición de Sorrell. Tabanis es la única que tiene la vista puesta en el objetivo. ¿No puede disparar?, preguntó Kiernan. El coronel Arrow soltó una risa desdeñosa. ¿Desde esa distancia? Imposible. Por eso la pusimos allí, para mantenerla fuera del camino después de esa maniobra en Kandahar. Otro oficial levantó la vista desde su puesto. Seamos honestos. La física de la artillería no cambia por ser hija de una leyenda. En su cima, sin enterarse de la conversación completa, pero oyendo lo suficiente, Sorrell calculó la distancia al puente. 38,7 kilómetros. Mucho más allá del alcance efectivo máximo de 30 kilómetros de su obús, según las especificaciones militares. Pero las especificaciones militares presuponían cálculos estándar. Su padre le había enseñado algo diferente.
La artillería no son solo matemáticas, había dicho durante su última conversación antes de morir. Es intuición. Es comprender cómo respira la Tierra. A través de su mira telescópica, Sorrel observó cómo el convoy llegaba al puente. El vehículo líder tenía marcas distintivas que indicaban objetivos de alto valor. Encendió la radio. Convoy de mando cruzando el puente ahora. Vehículo líder confirma la presencia de objetivos principales. Confirmado, llegó la tensa respuesta del coronel Arrow. Tiempo estimado de llegada del equipo principal: 25 minutos. Mantenga la posición y continúe la observación. La mano de Sorrel se cernía sobre el mecanismo de disparo mientras observaba cómo el convoy cruzaba lentamente el puente. La singular topografía del valle creaba un patrón de viento inusual, uno que la mayoría de las computadoras balísticas no habrían podido explicar, pero que ella había estado rastreando desde el amanecer. Tomó una decisión. Mando, tengo una solución para el colapso estructural del puente. Solicito permiso para disparar. La respuesta fue inmediata y desdeñosa. Una risa crepitó en su auricular antes de que la voz del mayor Kiernan la interrumpiera. Tabanis, eso está a casi 9 kilómetros del alcance efectivo máximo. Está desperdiciando munición y revelando nuestra posición. La voz del coronel Arrow siguió, dura y definitiva. Teniente, retírese. Es una orden. Sorrel observó por la mira telescópica cómo el convoy continuaba cruzando el puente. La ventana se estaba cerrando. En 15 segundos, los vehículos de cabeza llegarían al otro lado y perderían la oportunidad. Pensó en las últimas palabras de su padre: confía en lo que sabes, no en lo que te dicen que es posible. Con todo respeto, señor, respondió con claridad. No puedo cumplir. La ventana de objetivos se cierra en 50 segundos. Hizo los últimos ajustes, considerando una repentina ráfaga de viento que otros podrían haber pasado por alto. Respiró hondo para centrarla mientras alineaba el disparo. Sorrel disparó un solo proyectil. El retroceso la recorrió mientras el obús escupía fuego y humo. El proyectil silbó hacia el cielo, trazando un arco imposible para la balística convencional. Observó por la mira telescópica, contando los segundos, calculando la trayectoria en tiempo real. En el centro de mando, todas las miradas estaban fijas en la señal del dron que mostraba el puente y la trayectoria proyectada del proyectil. El rostro de la coronel Arrow se había endurecido en una máscara de ira. La mayor Kiernan ya estaba preparando el papeleo para su juicio militar. La sala quedó en silencio mientras observaban lo que esperaban que fuera un fallo catastrófico, un fracaso que acabaría con la carrera de la hija del general, incapaz de aceptar sus limitaciones. El proyectil descendió hacia el valle. Su sombra era una diminuta mancha oscura contra el paisaje. Sorrel contuvo la respiración, mientras sus cálculos daban vueltas en su mente. 3 variables determinarían el éxito: la cizalladura del viento a 20.000 pies, el punto débil estructural del puente y el momento exacto de la detonación. Había tenido en cuenta los 3. El proyectil impactó el pilar central del puente con precisión quirúrgica. Por una fracción de segundo, no ocurrió nada. Entonces, unas finas fracturas se extendieron por el hormigón como un rayo, siguiendo los patrones de tensión que Sorrel había identificado en su análisis estructural. En el centro de mando, la incredulidad recorrió a los oficiales al ver cómo el puente se estremecía y luego se derrumbaba en una cascada de hormigón y acero. Los vehículos de cabeza, que transportaban los códigos de lanzamiento nuclear y oficiales enemigos de alto rango, se precipitaron al barranco. El convoy restante se detuvo bruscamente al borde del tramo destruido, atrapado en el lado equivocado del valle. «Imposible», susurró alguien. El coronel Arrow miró la pantalla, con el rostro ceniciento. «Consíganme una confirmación sobre esos vehículos». Un analista de objetivos trabajó rápidamente en su puesto. «Confirmado, señor. Vehículos de cabeza destruidos. Objetivos de alto valor neutralizados». El mayor Kiernan se inclinó.
pesadamente contra la pantalla táctica. De hecho, disparó. En su cresta, Sorrell se permitió un momento de reivindicación antes de recuperar la compostura profesional. Encendió la radio. Objetivo neutralizado. Puente destruido. Vehículos de vanguardia con objetivos de alto valor eliminados. Convoy restante inutilizado al otro lado del valle. El silencio siguió a su informe. Luego, la voz del coronel Arrow, tensa y formal. Confirmado, teniente. A la espera de nuevas órdenes. Sorrell comenzó a documentar metódicamente los parámetros del disparo en su diario de campo, registrando las condiciones exactas que habían hecho posible lo imposible. Estos datos validarían las teorías de su padre y potencialmente transformarían la doctrina de artillería en el futuro, si alguien se molestara en estudiarlos. La puerta del centro de mando se abrió de golpe cuando el general Orland Bantis entró con paso firme, su rostro curtido con líneas duras. Había estado monitoreando la operación desde la sala de mando estratégico y lo había presenciado todo. ¿Quién disparó?, exigió, su voz rompiendo el silencio atónito. El coronel Arrow se enderezó. Teniente Tabanis, señor. Desobedeció una orden directa de retirarse. ¿Lo hizo ahora? El general estudió la pantalla táctica que mostraba el puente destruido y los objetivos neutralizados. ¿Y el resultado? La misión es un éxito, señor, admitió el mayor Kiernan a regañadientes. Se cumplieron todos los objetivos principales. El general Bantis asintió lentamente y luego se dirigió a la terminal de comunicaciones. Teniente Tabanis, le habla el general Bantis. Sorrell se puso rígido. Sí, general. Ese disparo hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, más allá de lo que creía posible. Gracias, señor, respondió ella, manteniendo su actitud profesional a pesar de las emociones que amenazaban con abrumarla. Preséntese en mi oficina inmediatamente después de su regreso a la base, continuó el general. Quiero un desglose completo de sus cálculos y metodología. Entendido, señor. Solicito permiso para regresar a la base. Concedido. Al desconectarse, Sorrell comenzó a empacar su equipo eficientemente. Acababa de violar una orden directa, desafiar la doctrina de artillería establecida y tener éxito donde todos esperaban que fracasara. Las consecuencias estaban por verse, pero como mínimo, las teorías de su padre se habían confirmado de la forma más drástica posible. Echó un vistazo a su diario de campo, a la fotografía de su padre que la había acompañado a esa desolada cresta. Tenías razón, le susurró a su imagen. Sobre todo. Las nubes de tormenta que se habían estado acumulando toda la mañana finalmente se desvanecieron, dejando una lluvia torrencial sobre las montañas. Sorrell aseguró su equipo contra el mal tiempo y emprendió el largo viaje de regreso a la base, preparándose mentalmente para el informe que se avecinaba. En el centro de mando, el coronel Arrow observaba el indicador parpadeante que representaba a la teniente Tabanis alejándose de su posición. Es imposible que haya calculado bien ese disparo, insistió sin dirigirse a nadie en particular. Debió ser suerte. El general Bantis, que conocía a Malcolm Tabanis desde hacía décadas antes de su muerte, simplemente negó con la cabeza. Su padre me dijo una vez que nos limitamos a lo que creemos posible. Hoy, la teniente Tabanis simplemente ha ampliado esos límites. Miró fijamente a Arrow con dureza. Y la pusiste en esa cresta porque pensaste que no podría hacer la diferencia. Revisaré también tus decisiones de mando, coronel. Al salir el general de la sala, el silencio volvió a reinar. En la pantalla táctica, los restos del puente ardían bajo la lluvia, testimonio de lo que sucedía cuando alguien se negaba a aceptar las limitaciones que otros le imponían. El mayor Kiernan estudió los datos de la trayectoria con creciente asombro. Los cálculos necesarios para realizar este disparo, con ese equipo, a esa distancia, superaban cualquier precisión del manual de campo. Entonces, quizás, dijo el coronel Arrow en voz baja, el manual de campo debería reescribirse. En el centro de mando,
Los oficiales observaban las imágenes del dron en tenso silencio mientras el proyectil de Sorrel trazaba un arco imposiblemente perfecto en el cielo. El coronel Arrow ya estaba redactando mentalmente las sanciones disciplinarias, calculando cómo minimizar el daño de su insubordinación. El proyectil impactó en el centro exacto del puente con una precisión devastadora. Durante un instante, no ocurrió nada. Entonces la estructura se encogió, el hormigón se agrietó a lo largo de las líneas de tensión que solo Sorrel había tenido en cuenta en sus cálculos. El puente se derrumbó catastróficamente, haciendo que los vehículos de cabeza se precipitaran al barranco. El convoy restante se detuvo en seco al otro lado, prácticamente aislado de su destino. Un silencio absoluto llenó el centro de mando. Entonces, una oleada de voces conmocionadas. ¿Cómo demonios? Eso no es posible. Apenas en la distancia, en su cresta, Sorrel comenzó a empacar su equipo con calma, comunicándose por radio con el mismo tono profesional que había mantenido durante todo el trayecto. Objetivo neutralizado, puente destruido, vehículos de cabeza con objetivos de alto valor eliminados, convoy restante inutilizado al otro lado del valle. La puerta del centro de mando se abrió de golpe al entrar el general Orlan Bantis, con el rostro curtido, imposible de leer. Lo había presenciado todo desde la sala de operaciones estratégicas adyacente. ¿Quién disparó?, preguntó. Cuando le dijeron que era el teniente Tabanis, se giró lentamente hacia el coronel Arrow. El mismo Tabanis que has tenido observando desde la barrera durante 2 años. Arrow no pudo sostener su mirada. El general tomó la radio él mismo. Teniente Tabanis, le habla el general Bantis. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Ese disparo superó mis expectativas. Gracias, señor, fue la firme respuesta de Sorrel. Solicito permiso para regresar a la base. Concedido. Y, teniente, preséntese directamente conmigo a su llegada. Mientras Sorrel desmantelaba su posición, abrió su diario por última vez. La fotografía la mostraba con su padre, el general Malcolm Tabanis, cuyas teorías poco ortodoxas sobre balística de largo alcance habían sido descartadas por el estamento artillero hasta su muerte hacía 3 años. Junto a la foto había una página con sus ecuaciones manuscritas, casi idénticas a las suyas. Tenía razón, papá, susurró. 3 horas después, Sorrel estaba de pie ante el escritorio de Raleigh, rígida atención en la oficina del general Bantis, con su diario de campo bajo el brazo. El general la observaba desde detrás de su escritorio, con expresión indescifrable. Teniente Tabanis, hoy desobedeció directamente la orden de un oficial superior. Sí, señor. Se arriesgó a exponer nuestra posición a las fuerzas enemigas. Sí, señor. Disparó un tiro que, según todos los manuales de artillería existentes, era imposible de ejecutar. Sorrel dudó. Con todo respeto, señor, los manuales se equivocan. Un destello de algo que podría haber sido diversión cruzó el rostro del general. Explíquese. Sorrel dejó su diario de campo sobre su escritorio y lo abrió por las páginas que contenían sus cálculos. Las ecuaciones balísticas estándar no tienen en cuenta varias variables críticas a distancias extremas. Señor. Los efectos de la curvatura terrestre se vuelven significativos más allá de los 30 kilómetros. La fuerza de Coriolis varía con la latitud y la dirección de disparo. La aerodinámica de los proyectiles cambia al disminuir la velocidad. El general se inclinó hacia adelante, examinando sus anotaciones. Estas no son fórmulas estándar. No, señor. Se basan en el trabajo de mi padre. Trabajo que fue descartado por la Junta de Revisión de Artillería hace 4 años. Sí, señor. Descartado incorrectamente. El general Bantis se recostó, observándola. Su padre y yo servimos juntos durante 20 años, teniente. Era brillante, poco convencional y con frecuencia acertaba cuando todos los demás se equivocaban. Dio unos golpecitos en su diario. Pero ni siquiera él intentó un disparo al alcance que usted disparó hoy. Calculó que era posible,
señor. Simplemente no tuvo la oportunidad de demostrarlo. El general asintió lentamente. Bueno, sin duda ha aportado esa prueba hoy. Nuestro equipo de balística ya ha analizado los datos de puntería. Todavía intentan comprender cómo lo hizo. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la base. El coronel Arrow recomendó un juicio militar por insubordinación. Sorrell permaneció firme, con la expresión inmutable. No esperaba menos. Denegué su petición, continuó el general. Es difícil someter a un oficial a un juicio militar por desobedecer una orden cuando los resultados salvan toda la operación. Se volvió hacia ella. Dentro de 3 semanas, se otorgará la medalla al Servicio Distinguido de Artillería por la acción de hoy. Asistirá a la ceremonia. ¿Está claro, teniente? Sí, señor. Gracias, señor. No me lo agradezca todavía. También le asigno la dirección de un proyecto especial. El Comité de Revisión de la Doctrina de Artillería necesita a alguien que reescriba los protocolos de objetivos de largo alcance, alguien que entienda las matemáticas y tenga experiencia de campo demostrando su eficacia. Sorrell parpadeó, la única ruptura de su compostura profesional. ¿Señor? Su padre intentó cambiar la doctrina de artillería desde dentro del sistema. Fracasó porque la teoría sin demostración rara vez convence a la vieja guardia. Usted ha proporcionado esa demostración de la forma más dramática posible. Sonrió levemente. A veces es más fácil pedir perdón que permiso, teniente. Sí, señor. Retirado. 3 semanas después, Sorrell se puso firme en su uniforme de gala mientras el general Bantis le colocaba una medalla por servicio distinguido en el pecho. La ceremonia había atraído a una multitud inusual, incluyendo a varios oficiales escépticos que habían exigido ver los datos de trayectoria con sus propios ojos. El teniente Tabanis no solo salvó la operación, dijo Bantis dirigiéndose a los oficiales reunidos. Ella redefinió lo que creíamos posible en la artillería de campaña. El disparo que realizó ha sido analizado por nuestros expertos en balística, quienes aún no pueden explicar completamente cómo lo calculó correctamente. Después de la ceremonia, el coronel Arrow se acercó a ella con torpeza. El hombre que sistemáticamente había marginado su carrera ahora no podía mirarla a los ojos. Tu padre estaría orgulloso, dijo finalmente. Debería haber reconocido tus habilidades antes. Sorrell lo miró fijamente. Mi padre me enseñó que la artillería no se trata de potencia de fuego. Se trata de matemáticas, física e intuición. El género y el legado son irrelevantes. Implementaremos sus protocolos de selección de blancos en todas las unidades de artillería, añadió, admitiéndolo con evidente dificultad. El trabajo de su padre, su trabajo, lo cambia todo. El mes siguiente, Sorrell ascendió rápidamente a capitana mientras dirigía el Comité de Revisión de Doctrina de Artillería. Su diario de campo se convirtió en la base de un nuevo manual de selección de blancos, que incorporaba las teorías de su padre y sus propios refinamientos. Las ecuaciones que antes se habían descartado como imposibilidades teóricas ahora eran parte del entrenamiento estándar para las unidades de artillería avanzadas. Una tarde, 6 meses después del incidente del puente, Sorrell se encontró dirigiéndose a una sala llena de instructores de artillería en Fort Sill, el mismo campo de entrenamiento donde antes había sido marginada. Los fundamentos de la balística no han cambiado, les dijo, de pie ante una pantalla táctica que mostraba su famoso disparo. Lo que ha cambiado es nuestra comprensión de cómo se comportan esos fundamentos a distancias extremas y en condiciones atmosféricas complejas. Uno de los instructores de mayor edad levantó la mano. Con el debido respeto, capitán, estos cálculos superan lo que la mayoría de los oficiales de artillería pueden. Por eso estamos desarrollando nuevos sistemas de puntería que incorporan estas ecuaciones, respondió Sorrell. Pero comprender los principios es importante. Cuando la tecnología falla, cuando las condiciones cambian inesperadamente, un oficial de artillería que comprende la física subyacente puede adaptarse. Quienes se limitan a seguir los procedimientos no pueden.
Después de la sesión de entrenamiento, la mayor Kiernan, recientemente asignada a la escuela de artillería, se acercó a ella. Lo has puesto todo patas arriba, ¿sabes? Algunos de la vieja guardia todavía se resisten. Que se resistan, dijo Sorrel, recogiendo sus materiales. Los resultados hablan por sí solos. En efecto, el general Bantis está formando una nueva unidad de artillería de largo alcance. Equipo especializado, tácticas poco convencionales. Quiere que la dirijas. Sorrel levantó la vista, sorprendida. ¿Yo? Solo llevo 6 meses como capitán. Por eso ascenderás primero a mayor, dijo Kiernan con una leve sonrisa. Al parecer, romper todas las reglas tiene recompensa cuando aciertas. Un año después, la mayor Sorrel Tabanis se encontraba ante una clase de jóvenes reclutas de artillería, tanto hombres como mujeres. En la pared, detrás de ella, había un mapa táctico que mostraba su famoso disparo, ahora utilizado como ejemplo de entrenamiento en lo que se había denominado el método Tabanis. La sabiduría popular decía que disparar era imposible, les explicó. Pero la sabiduría popular a menudo es solo una limitación convencional. Lo que importa no es el equipo que te dan ni el puesto que te asignan. Lo que importa es comprender los factores invisibles que otros pasan por alto. A través de la ventana, podía ver a su unidad de artillería de élite demostrando técnicas de puntería a los oficiales visitantes, reescribiendo el manual de campo sobre despliegues a larga distancia. Cada miembro había sido seleccionado por sus habilidades únicas en lugar de por las cualificaciones tradicionales, los ignorados, los subestimados, los pensadores poco convencionales. Al terminar la clase, una joven recluta se acercó a ella. Vacilante. Mayor, dicen que disparó para demostrar algo. ¿Es cierto? Sorrel consideró la pregunta. Disparé porque era necesario. El reconocimiento nunca fue el objetivo. Observó al recluta calcular con éxito una trayectoria compleja en el ejercicio de entrenamiento de la tarde. En lugar de elogios verbales, Sorrel simplemente asintió con respeto, justo lo que siempre había deseado. Esa noche, Sorrel se encontraba en una colina con vistas al campo de entrenamiento, con su equipo formado a su alrededor preparándose para un ejercicio nocturno. La fotografía de su padre permanecía en su diario, pero ahora acompañada de sus propios logros. No había disparado ese tiro para obtener reconocimiento. Lo había hecho porque sabía que podía lograrlo cuando nadie más podía. A veces, esa es toda la validación que alguien necesita. La tranquila certeza de su propia capacidad cuando otros solo ven limitaciones. A lo lejos, el fuego de artillería resonaba en el campo de entrenamiento. Cada proyectil seguía trayectorias que habrían sido consideradas imposibles hace apenas un año. Cada uno era un testimonio de lo que sucede cuando alguien se niega a aceptar los límites que otros le imponen. Un oficial subalterno se acercó, ofreciendo un informe meteorológico para el próximo ejercicio. Sorrel lo reconoció con un asentimiento, luego volvió su atención al horizonte donde las piezas de artillería de su equipo estaban listas. «Mayor», preguntó la oficial vacilante. «Ese disparo que hizo, el imposible que lo cambió todo, ¿cómo se sintió?» Sorrel sonrió levemente. Se sintió como la verdad. Como demostrar que la realidad no se ajusta a nuestras limitaciones, sino a las leyes naturales que podemos comprender si estamos dispuestos a mirar más allá de las convenciones. Señaló las piezas de artillería dispuestas debajo de ellas. Ahora todos podemos superar esos límites juntos. Al caer la noche, Sorrel dio la orden de comenzar el ejercicio. El cielo oscuro se iluminó con el destello del fuego de artillería, los proyectiles se arquearon en la distancia en trayectorias que desafiaban viejas doctrinas pero encajaban perfectamente con sus ecuaciones. Cada disparo era un recordatorio de que lo que parece imposible a menudo simplemente espera a alguien con el coraje de intentarlo.